Estimados estudiantes, un gusto saludarlos. Vamos a desarrollar algunos ejercicios sobre el tema de esta semana, continuidad de una función real. Veamos un ejercicio de continuidad. Determinar si la función f de x es continua o no en el punto x igual a 2. Tenemos aquí una función definida a trozos, f de x igual a 3x menos 2 cuando x es menor o igual a 2 y f de x igual a menos x más 6 cuando x es mayor que 2. Y me piden analizar la continuidad de la función en el punto x igual a 2. Recordemos que para que una función sea continua debe cumplir tres requisitos. Que f de a, en este caso el punto en el que voy a hacer el análisis es 2, es decir, f de 2 debe existir. También debe existir el límite de la función de f de x cuando x tiende a 2. Y por último, estos dos puntos, es decir, f de 2 y el límite, tienen que ser iguales. Así que empecemos el análisis. Vamos a encontrar f de 2. Voy a reemplazar o voy a trabajar con la primera función, ya que aquí se encuentran los valores menores o igual a 2. Por lo tanto, vamos a reemplazar x por 2. Por lo tanto, f de 2 me da 4. Entonces, vamos a trabajar ahora o vamos a encontrar el límite de f de x. Y si yo quiero necesito saber que el límite exista, pues los límites laterales tienen que ser iguales. Por lo tanto, voy a empezar por el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda. Es decir, voy a trabajar con la función cuyos valores son menores o iguales que 2. Es decir, nuevamente en la primera expresión. Reemplazamos y el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a 4. Ahora, cuando la función tiende a 2 por la derecha, es decir, cuando los valores son mayores que 2. Reemplazamos en la segunda parte de la función menos x más 6, reemplazamos el valor de x por 2 y el límite también me sale 4. Por lo tanto, si los límites laterales son iguales, concluyo que el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 4 y existe. Y por último, tengo que analizar que el punto 1, en este caso A y B, sean iguales. Y nos damos cuenta que sí lo son. Por lo tanto, decimos que la función sí es continua en el punto x igual a 2. Desarrollemos otro ejercicio. Sea la función f de x cuya regla de correspondencia es f de x igual a x cuadrado menos 1 cuando x es menor que 4, 10 cuando x es igual a 4 y 2,5x más 5 cuando x es mayor que 4. Esta función también es una función definida por partes, en este caso tiene tres partes la función f de x. Y me piden analizar si es continua en x igual a 4. Nuevamente recordemos las condiciones para que una función sea continua. Vamos a analizar o encontrar primero f de 4. f de 4 voy a trabajarlo justamente en la segunda opción donde me dice x es igual a 4, en la segunda parte de la función. Y cuando x es igual a 4, la función es igual a 10. Continuamos con la segunda parte, vamos a analizar los límites laterales. Empecemos por el límite cuando la función tiende a 4 por la izquierda. Es decir, voy a trabajar con la primera parte de esta función que me indica x menor que 4. Reemplazo y diré 4 al cuadrado menos 1. Por lo tanto, este valor es 15. Y cuando yo encuentre el límite de la función cuando tiende a 4 por la derecha, voy a tomar la tercera función que me indica 2,5x más 5. Reemplazamos nuevamente aquí por el valor 4, 2,5 por 4, 10 más 5 y también me da 15. Por lo tanto, si los límites laterales son iguales, pues el límite de f de x cuando x tiende a 4 existe. Y en este caso es 15. Nuevamente recordemos que para que la función sea o no continua, estos dos puntos tienen que ser iguales. Y me doy cuenta que en este caso, f de 4 es 10
y el límite de f de x es 15. Como estos valores no son iguales, concluyo que la función no es continua, o puedo decir es discontinua. Bien, ahora tú puedes desarrollar los ejercicios de la práctica que está en la semana correspondiente.